La economía mexicana se sigue fortaleciendo y el país está aprovechando para pagar la deuda externa. ¿Cómo México está pagando su deuda externa? ¿Por qué el superpeso mexicano vale tanto y se está acercando a la paridad con el dólar? Vamos a estar contestando estas preguntas. ¿Cuánto oro tiene México? ¿Cuál es el mayor activo del país? Lo que más dinero le genera a los mexicanos. Sabemos que a México llegan millones de turistas y también se reciben muchas remesas, pero hay un activo que le está generando muchísimos ingresos y es lo que se está utilizando para pagar la deuda externa. Y una pregunta muy importante, ¿debería México seguir pagándole la deuda externa a los Estados Unidos, a China y al Fondo Monetario Internacional? México está utilizando una estrategia inteligente para pagar la deuda externa. Si quieres saber cómo un país puede salir de sus deudas, simplemente tiene que aprovechar los momentos de auges económico. El superpeso mexicano se ha valorizado y la mayoría de las deudas de México están grabadas en dólares estadounidenses. Cuando el dólar pierde paridad con los pesos mexicanos, el Banco Central está aprovechando para devolverle a Estados Unidos parte de la deuda que tiene el país. El mes pasado México le pagó el 13% de todas las deudas que se tiene con los Estados Unidos y ahora Estados Unidos le debe más dinero a México que el que México le debe a los estadounidenses. Pero hay que saber utilizar el apalancamiento porque el dólar es una moneda fuerte que no pierde valor frente a otras divisas, pero el superpeso mexicano se ha ido valorizando muchísimo porque el gobierno ha dejado de acuñarlo. No se está emitiendo más moneda a la economía mexicana, causando efectos positivos en la economía, deteniendo la inflación, mientras que Estados Unidos, por otra parte, tiene que seguir acuñando moneda porque no tienen efectivo líquido y todos los meses hay que devolverle a China millones de dólares por su deuda externa. Pero un punto muy importante, ¿por qué el superpeso de México vale tanto? El Banco Central Mexicano, que es responsable del valor del superpeso, ha comprado todo el oro del mercado y la mayoría de las mineras del país tienen prohibido vender el oro en el extranjero, sino que tienen que guardarlo para que el Estado pueda comprarlo. El superpeso mexicano está respaldado en oro y mientras más metal precioso hay en México, pues más valor tiene nuestra moneda. México ha duplicado las reservas de oro que posee Banxico, dándole la oportunidad al país convertirse en uno de los mayores tenedores de oro. China ha instado que todos los países que pertenezcan a los BRIC o que tengan aspiraciones a pertenecer deben dejar de lado la moneda estadounidense, los dólares, para comenzar a lidiar con un nuevo proceso monetario que le dé la oportunidad de crear la moneda única, la moneda de los BRIC, que controlará la mayoría de los mercados internacionales. Argentina, que había convencido a China y a los demás países pertenecientes a los BRIC, ha rechazado la oportunidad de entrar al exclusivo grupo, abriéndole las puertas a México para poder pertenecer. Pero ¿cuáles son las exigencias de China para que México pueda pertenecer a los BRIC? En primer lugar, tener una moneda fuerte, y por eso se está comprando todo el oro del mercado para que el superpeso se revalorice. Tratar de tener mucho oro en nuestras reservas y tener inversiones importantes que le den la oportunidad a estos países poder hacer comercio. Por eso México ha desarrollado grandes proyectos como el Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo, que le dará la oportunidad a México controlar todo el flujo de contenedores que se mueve desde China a los Estados Unidos. Pero ¿cuánto oro tiene México y dónde está? El valor en oro que posee México es incalculable, pero se tienen 120 toneladas de oro en los bancos de Londres, en bóvedas que les cuestan 900 millones de pesos todos los años poder cubrir los gastos del mantenimiento y la custodia del oro mexicano. El gobierno del país está haciendo todos los planes posibles para tratar de regresar todo ese oro a México y depositarlo en las bóvedas de Banxico, que es el banco que posee todo el oro que se encuentra en México. Además, a esto hay que sumarle que México es el país que tiene las mayores reservas de oros aún sin extraer. Se están minando cientos de onzas de oro diario y, contrario a lo que mucha gente pensó,
que el oro mexicano se iba a terminar. El país ha seguido descubriendo otras minas de oro gigantescas que le darán la oportunidad al Banco Central seguir comprando oro por muchos años y seguir incrementando el valor del peso mexicano y así poder ganarle la paridad a los dólares estadounidenses. Pero ¿cuál es el activo más grande de México? ¿Cuál es el mayor activo del país? México recibe mucho dinero de los ciudadanos que se encuentran fuera del país por los envíos de remesa, además del incremento del turismo que ha traído cerca de 40 millones de turistas al país que vienen a visitarnos todos los años. México tiene uno de los mayores activos en el gas natural y el petróleo. La refinación de gasolina y diésel son uno de los mayores activos del país y la empresa Pemex le está dejando en ganancia millones de dólares todos los años a México. Además que el país hizo el descubrimiento del pozo petrolero más grande del Golfo. Expertos estiman que en México queda más petróleo por descubrir que el que hemos encontrado hasta ahora. El Golfo de México está lleno de recursos naturales, por lo que según estos expertos podríamos seguir viendo el descubrimiento de grandes pozos petroleros. También se han descubierto mucho gas natural y el litio. México descubrió la mina de litio más grande del mundo. Este mineral se utiliza para desarrollar componentes para los vehículos eléctricos y la mayoría de las tecnologías avanzadas de tierras raras. México se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en una superpotencia económica y por eso el país está valorizando su moneda y cada vez que se le gana paridad al dólar se está pagando la deuda externa. Pero una pregunta muy importante, ¿debería México seguir pagando su deuda externa para que el país se encuentre libre de estas deudas o creen ustedes que el apalancamiento es bueno, que deberíamos seguir tomándole dinero prestado a Estados Unidos o que definitivamente México debería cambiar la perspectiva de los financistas que dicen que para que un país se pueda volver rico tiene que endeudarse, pero México lo está logrando y está pagando su deuda externa? ¿Consideran ustedes que se vive mejor sin deuda o que deberíamos seguir creciendo y tomando más deudas? Así que teniendo en cuenta el auge económico que vendrá para México en los años venideros, ¿debería México pagar la totalidad de la deuda externa? ¿Por qué el superpeso sigue ganándole paridad a los dólares cada vez que el país compra el oro que es minado en el país? ¿Cuánto oro tiene México? Según los expertos, 120 toneladas en los bancos de Londres, pero en el país se encuentra mucho oro por minar, además del que se encuentra en las bóvedas de los bancos mexicanos. ¿Cuál es el activo más poderoso que tiene México? El petróleo, que le da la oportunidad de convertirse en una potencia energética, vendiéndole energía a los Estados Unidos y atrayendo la presencia de grandes empresas asiáticas que quieren poner sus sedes en México por la seguridad energética. Luego que se compraran las plantas refinadoras de combustible y que ahora México se haya convertido en uno de los países con la mayor producción de petróleo y exportando combustible, pues México se está transformando en una superpotencia energética. ¿Debería México seguir pagando su deuda externa y convertirse en el único país rico que no tiene deuda, ya que la mayoría de ellos, como Japón, tienen la soga al cuello porque le deben a los acreedores más dinero del que genera su economía y su población? Así que si esta información le es de alto valor, no se olviden compensarnos con un like, suscríbanse al canal. Además, compártanlo con amigos, familiares y en sus redes sociales para que se enteren que México, además de valorizar su moneda, pagar la deuda externa, tener grandes activos, se va a convertir en una superpotencia en los próximos años. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.